Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Expediente Cero. El fenómeno OVNI está repleto de casos de objetos volantes no identificados y hoy vamos a hablar de uno de estos episodios que quizás sea de los más inquietantes y menos conocidos. Es un caso que mezcla, entre otras cosas, bases de misiles nucleares y estos fenómenos aéreos inexplicables. Un suceso ocurrido en plena Guerra Fría en el que, según testimonios, varios objetos voladores no identificados, OVNIs, tuvieron un papel inesperado. Llegaron a paralizar vuelos de misiles nucleares, sembrando confusión entre veteranos militares y, como es lógico, este suceso fue luego borrado y silenciado. Toda esta historia ocurrió en la Minot Missile Field, un complejo asociado a la base militar Minot en Dakota del Norte, los Estados Unidos. Hoy, en el Expediente Cero, vamos a tratar, o más bien reconstruir, lo que se sabe. Documentos oficiales, relatos de quienes estuvieron allí, investigación periodística e investigaciones ufológicas, para abrir interrogantes sobre seguridad, secreto militar, fragilidad humana ante lo inexplicable y las cicatrices que quedaron en quienes vivieron esa noche. Este es el relato de Minot: misiles, silencio, radar y luces en la oscuridad. ¿Quieres conocer todo acerca de este suceso OVNI? Pues dentro intro y empezamos. Para entender lo que ocurrió, primero hay que entender qué era Minot. La Fuerza Aérea estadounidense había establecido la 91 Strategic Missile Wing en Minot en 1968, una base encargada de operar con misiles intercontinentales de la familia Minuteman. También la base contaba con el 5º Regimiento Bomb Wing, equipadas con bombarderos estratégicos. Minot era y sigue siendo hoy en día una de las piezas claves del arsenal nuclear estadounidense. Se trata de decenas de misiles almacenados en silos bajo tierra, listas de lanzamiento, códigos de guerra, procedimientos estrictos y, en fin, todo un entramado de seguridad. Vivir allí era hacerlo bajo la amenaza constante de un conflicto global, con una responsabilidad enorme sobre quienes custodiaban estos sistemas. Ese contexto convierte cualquier anomalía, radar, luces inusuales, fallos técnicos, en algo extremadamente sensible. Si se producía un error u ocurría algo extraño, sus consecuencias podían ser catastróficas. Y es en este contexto cuando ocurrió algo impensable y sorprendente. La versión más difundida de lo que ocurrió en el caso Minot señala que durante una noche de 1966 un objeto no identificado apareció en el perímetro de seguridad, de lo que se denomina la November Flight o Oscar Flight, un conjunto de lanzamientos de misiles bajo el control de la 91 Strategic Missile Wing. Según un veterano que más tarde habló públicamente, David Schindel, capitán de la Fuerza Aérea que trabajaba en el control de los lanzamientos de misiles la noche del suceso, un OVNI fue visto por guardias de seguridad y personal de superficie, y observaron luces extrañas y un objeto grande, inmóvil u oscilando cerca de la entrada del complejo de misiles. Durante la presencia de este objeto, los sistemas de control de los misiles sufrieron un fallo masivo. Todos los misiles bajo ese control quedaron off alert, es decir, no fueron capaces de ser lanzados, quedando totalmente inoperativos. Al día siguiente, los nuevos operadores que llegaron al control recibieron órdenes de silencio absoluto y de no volver a mencionar lo sucedido. Según Schindler, él y su comandante recibieron 10 misiles no lanzables y debieron coordinar trabajos de mantenimiento para devolverlos al estado de alerta. Pero este relato de los hechos incluye unas evidencias técnicas: registros de radar, filmaciones del alcance del radar de una aeronave, probablemente un bombardero, interferencias inusuales en comunicaciones, pérdida momentánea de transmisiones de radio durante la observación, etc. Pero, aunque silenciado, este no fue el único suceso de este tipo ocurrido en la base Minot. Y es que otro suceso similar documentado ocurrió el 24 de octubre de 1968, 2 años después de este primer avistamiento, cuando de nuevo avistamientos y anomalías en el cielo sembraron la alarma en la base.
En este caso, un bombardero B-52H que se encontraba en misión de entrenamiento detectó en su radar un objeto que se movía a velocidades que alcanzaban miles de millas por hora. Después, ese objeto se acercó al avión y el radar y los sistemas de radio experimentaron interferencias. Además, varios guardias en tierra observaron luces extrañas cerca de las instalaciones de misiles. Este incidente fue investigado de forma oficial bajo la normativa interna de la Fuerza Aérea, la Air Force Regulation 80-17, que regulaba los informes de fenómenos aéreos no identificados. Se generó un informe formal encaminado al archivo de la investigación de ovnis del momento. Sin embargo, el resultado de esta investigación oficial fue un tanto ambiguo, ya que los testimonios, filmaciones y registros de los radares se archivaron sin una conclusión clara, en medio de explicaciones que hablaban de errores de radar, fenómenos atmosféricos o fallos técnicos, sin dar una explicación satisfactoria al fenómeno observado. El informe interno tras los hechos de 1968 detalla que la investigación fue llevada por la cadena de mando de la base. El oficial designado, en ese momento el teniente coronel Arthur Werlich, recogió testimonios del personal de tierra como guardias, personal de mantenimiento y personal de seguridad, así como declaraciones del piloto y del resto de la tripulación del bombardero, y también del personal encargado del radar. Ese informe fue remitido al Archivo Oficial de Investigación OVNI de la Fuerza Aérea, el histórico Proyecto Libro Azul. Sin embargo, a pesar de la abundancia de datos, la conclusión oficial fue ambigua y en muchos casos evasiva, atribuyendo el fenómeno a posibles malfuncionamientos de radar, interferencias, ilusiones ópticas generadas por la inversión térmica, planetas brillantes o extrañas condiciones atmosféricas. Pero para muchos de los implicados aquel relato no se cerró. El entorno de alta seguridad, la carga nuclear de los sistemas y la responsabilidad moral hicieron que muchos guardaran silencio durante décadas. Por orden de sus superiores, los testigos firmaron acuerdos de confidencialidad, y durante años el caso quedó en una especie de limbo y los documentos sin publicar. Los testimonios aislados, los investigadores del campo de la ufología, los rumores y una comunidad de veteranos que vivieron el miedo y la incertidumbre fue creando un caldo de cultivo que fue albergando varias teorías acerca de lo ocurrido. Décadas después de lo sucedido, uno de los testigos, el capitán David Schindler, decidió romper el silencio. Schindler afirmó que fue testigo directo de la secuencia de los hechos, cómo los misiles quedaron fuera de alerta, cómo los guardias quedaron visiblemente alterados, el silencio del mando y cómo se sufrió la presión para no hablar del suceso. Schindler publicó su versión en un libro llamado Nunca sucedió, volumen 1, donde documentaba no solo su caso sino otros similares en diferentes bases, reclamando que se reconociera públicamente lo ocurrido. En los últimos años, a medida que el tema de los ovnis, o UAPs como se les conoce en la actualidad, ha ido ganando atención global, su testimonio y los documentos de Minot han vuelto al debate. Algunos creen que lo que ocurrió es una de las anomalías más serias de la historia nuclear moderna. Otros, con cierto escepticismo, opinan que se trata de errores, coincidencias o malas interpretaciones. Este contraste entre testimonios, documentos oficiales, silencios institucionales y reconocimiento social crea una tensión narrativa poderosa, la del hombre común al servicio de un sistema gigantesco que de repente descubre que lo que custodiaba podía estar más allá de su comprensión. Más allá del misterio sobre qué era aquel objeto, un ovni, un fenómeno natural, un experimento secreto o un simple error técnico, el caso de Minot plantea preguntas profundas. ¿Qué vulnerable es un sistema nuclear ante lo inesperado? Si un suceso no convencional puede dejar misiles inoperativos, ¿qué significa eso para la seguridad global? Por otro lado, ¿cómo maneja el poder, ya sea militar o gubernamental, la información que se debe ocultar por seguridad y lo que el público debería saber? ¿Qué derecho tenemos a la transparencia cuando hablamos de armas capaces de destruir el planeta? Y por último, ¿qué sucede con quienes fueron testigos de aquello? El trauma psicológico, la culpa, el silencio impuesto, la memoria borrada, ¿cómo les afecta? Todo esto nos lleva a una pregunta final. ¿Qué reflexiones podemos extraer como sociedad? Quizás que frente a lo desconocido la responsabilidad no puede ser solo militar, sino colectiva, que los resquicios del poder deben de ser vigilados y que la historia, aunque incómoda, merece ser contada.
Hoy la base de Minot sigue operativa. Los silos donde se guardan el armamento, los códigos, los aviones, siguen siendo parte de la realidad estratégica de los Estados Unidos. El arsenal nuclear sigue ahí, pero también una parte de su historia, quizás la más inquietante, sigue semioculta, lo que algunos llaman el incidente OVNI de Minot. Los archivos existen, aunque muchas páginas siguen selladas. Los testimonios se repiten, aunque divididos entre creyentes y escépticos. Este relato no pretende cerrar con ninguna certeza el asunto, al contrario, lo que busca es dejar una puerta abierta a la duda, a cuestionarnos lo que ocurrió y sobre todo a la memoria de este suceso. Porque si algo aprendemos de Minot es que a veces lo que nos da seguridad, en este caso misiles, códigos, búnkeres, que no es cualquier cosa, puede volverse inesperadamente frágil cuando lo que amenaza no entra en ningún manual de defensa. Minot nos recuerda que en un sistema altamente seguro como una base militar nuclear, la vigilancia puede fallar, no solo por error humano, sino por lo que trasciende lo conocido. Espero que te haya gustado esta nueva entrega del Expediente Cero. Si es así, te invito a que le dejes un like y que lo compartas en tus redes sociales. También te invito a que, si no lo has hecho ya y te apetece, te suscribas al canal. También puedes dejar tus impresiones o lo que te ha parecido esta historia en la sección de comentarios. Y por mi parte, nada más. Soy Carlos Montero Rocher y te agradezco enormemente tu compañía y espero verte muy pronto para que reabramos juntos un nuevo Expediente Cero. Hasta pronto.